hablamos de justicia, conversamos en la calle, nos encontramos con un amigo y a veces nos presentamos como justos, o a veces hemos hecho obras que realmente están diferentes, están marcando a lo que otros hacen. Y eso ha hecho que nosotros vayamos presentándonos como justos, pero a veces podemos vivir equivocados y pasar de esta vida a la eternidad equivocados porque nunca conocemos la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es tan diferente a la justicia de los hombres. Y queremos en estos tiempos hablar algunas veces sobre la justicia de Dios, porque es necesario que partamos de este mundo conociendo la justicia de Dios, que es muy diferente a cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Y vamos a ver en esta hora la justicia de los escogidos en Proverbios 11:19. A ver qué nos dice Salomón en esta tarde. Proverbios 11:19. Dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Vamos a tratar de entender solo este versículo, porque a veces leemos rápidamente. La justicia conduce a la vida. Pero ¿cuál justicia es la pregunta? ¿La justicia nuestra o la justicia de Dios? Porque a veces nosotros pensamos que yo soy justo porque hago buenas obras, porque he hecho esto, he extendido la mano al pobre, al necesitado, a la viuda, al extranjero, en fin, cosas que nos manda la Biblia. Pero esas cosas, dice la palabra de Dios, era necesario de hacerlo sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de nosotros tener misericordia, sin dejar nosotros de realmente hacer lo que es la justicia de Dios. Y yo les voy a decir, muchos de nosotros cuando a veces nos hablan de Cristo y no conocemos a Cristo, decimos, ¿para qué? Si yo ando caminando por el camino recto, si yo soy justo, y nosotros nos presentamos como justos. Cuando nosotros, los que hemos leído la Biblia, no sé cuántos han encontrado cuántos justos había en la Biblia. Hubo uno solo justo que justifica al resto, eso es diferente. Entonces la obra de cada uno de nosotros no es justicia delante de Dios, pero sí hay justicia para los escogidos de Dios. Y aquí dice Salomón, como la justicia conduce, ¿a dónde conduce? A la vida. Pero ¿cuál justicia es la de preguntarse? ¿La mía? ¿La que yo me declaro justo? ¿La que yo me pongo a ver cuántas cosas buenas hice en la vida? ¿Será eso? Yo le aseguro que no. Porque la Biblia dice que vino un justo para justificarlo. Y si usted y yo no nos dejamos justificar de Jesucristo, si su sangre no nos limpia, no nos lava, no somos vistos como justos delante de Dios. Y ese es el error que nosotros a veces cometemos, porque nos justificamos a nosotros mismos. Y así dice, el que sigue el mal lo hace para muerte. Entonces los justos, y voy a decirle algo, si nosotros somos justificados, ¿cuándo termina su vida y la mía? Si usted y yo somos justificados, a ver, si usted y yo somos justificados, ¿cuándo termina la vida? No tiene fin. Entienda eso. Cuando Jesucristo nos justifica, dice que nos regala ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cuándo termina su vida? ¿Terminará cuando lo mate el corona aquí en la tierra? No. Tenemos vida eterna porque estamos justificados por la sangre del Cordero. Entonces, cuando yo presento mi justicia, o cuando yo quiero, y esto a veces nosotros que tenemos ese mal que debemos cambiarlo, cuando alguien muere nosotros resaltamos los hechos de la persona, pero cuando estamos vivos no lo abrazamos, no le decimos un te quiero o tú haces algo. Esperamos que muera para resaltar los hechos de la tal persona. Y es que por eso nosotros debemos entender que justo es el que se deja justificar por el Señor. Porque los que caminan
en la maldad, los que caminan en el mal, se conducen ¿a dónde? A la muerte. Y esto no le llega a los escogidos, porque si usted es escogido y se dejó limpiar por la sangre de Cristo, usted tiene vida eterna. Entonces no llega a la muerte. Aprenda esto. Hoy día que estamos en estos tiempos de la enfermedad, de la pandemia, del corona, yo le digo con sinceridad, más está matando el temor que el mismo virus. Porque nosotros no sabemos. Aprenda usted. Aprenda lo que Pablo decía. Para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Porque decía Pablo, ya dejo de que aquí me tiren piedras, dejo de que aquí me lleven a la cárcel, ya no me van a tirar por una canasta, ya no me van a estar esperando otra vez para matarme, porque para mí el morir es ganancia. Porque Pablo entendió que al morir este cuerpo, él resucitaba inmediatamente y que tenía vida eterna. Quiero decirles, yo lo aprendí esto y me acuerdo que estábamos en el Carmen y yo comencé a discipular gente y yo traté de decir esto. Y en ese tiempo, hace más de 20 años, no sé exactamente cuánto, pero más de 20, y donde yo enseñaba, donde yo discipulaba, donde yo arrendaba una casa en el centro del Carmen para tener mis discipulados, y él estaba ahí en una fundación y me hice unos exámenes y el doctor vino asustado y me dijo ahí, el doctor, el que me daba lugar ahí, me dice, usted tiene esto, tiene el otro. O sea, yo ya estaba para morir. Y cuando yo le digo, gloria a Dios, oiga, me dice, usted me sorprende, ¿y por qué se alegra? Les digo, porque mejor es estar con Dios, porque yo ya fui justificado. Ya mis pecados no tengo quien me acuse. El diablo no me puede acusar. Si esta enfermedad, y desde ese tiempo, hace más de 20 años, que me dijo el médico que yo tenía diabetes ya casi por desarrollarse. Han pasado 20 años y hasta ahora me siguen diciendo lo mismo cada que voy a los médicos. Pero déjeme decirle, y yo sabiendo que tenía una herencia de mi madre que murió diabética y tuvo más de 40 años de diabetes, por eso es que sacan la conclusión los médicos. Pero yo le dije al diablo, mira, si yo me muero hoy día, paso a una vida eterna. Y estoy ya sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, no por lo que yo he hecho, pero sí por lo que Cristo hizo. Y usted debe saberlo hoy día, porque todos estamos de que en cualquier rato, si no es el virus, es algo otra cosa, y nosotros partimos de este mundo. Pero usted debe saberlo, que si usted está justificado por Cristo, usted tiene vida eterna. Y aquí dice, mire, como la justicia conduce a la vida, si ya usted está justificado, ¿para dónde vamos? A vida eterna. Pero ¿qué dice? Así el que sigue el mal lo hace para muerte. El que no se deja justificar por Cristo, ¿para dónde va? A la muerte. Y verá que la Biblia nos dice que la segunda muerte ya no tiene lugar en nuestras vidas cuando nosotros somos justificados. Está mirando esto, porque a veces nosotros somos lindos para ver las obras y que lo que el fulano hizo, pero en el tiempo que vivimos no lo decimos. Y a veces en el tiempo que ya muere comenzamos a llevar flores, a arreglarle la mejor tumba, el mejor cementerio, y hasta en eso nos medimos. Y son cosas que realmente, yo pregunto, ¿quién sabe a dónde lo enterraron a Jesucristo? A ver, en una cueva. No fue en el mejor cementerio. ¿Sabía que fue una cueva? Claro que nadie la había usado. Estaba solo preparada para Jesús. Pero de ahí lo levantó para reinar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Vamos a ver otro versículo que nos dice Salomón en el 23 de este mismo capítulo. El 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien. Cuando nosotros caminamos en justicia, ¿cuál es el deseo que hay en nuestro corazón? ¿O usted está maldiciendo al país? ¿O usted ya está maldiciendo al gobierno que ganó? Dice que cuando el deseo de los justos es solamente el bien. Cuando nosotros estamos justificados, tenemos la mente de Cristo, ¿sabe cuál deseo hay en nosotros? De que a usted le vaya bien. ¿Por qué cree que nos paramos acá al frente a bendecir su vida? ¿Por qué oramos? Para que no haya enfermedad y para que usted esté bien. Entonces, el justo, ¿qué deseo tiene en el corazón?
solo de bien. Y no para mí, sino que le vaya bien a otro. Que esté bien mi vecino, que esté bien el de al frente y hasta el ladrón que le vaya bien para que no me robe. El cristiano solo tiene deseo de bien, mas la esperanza de los impíos, ¿cuál es? Es el enojo. Entonces diga, para no aparecernos a los impíos no debemos enojarlos. Dígale al que está a su lado, prohibido enojarte. Mire que eso es para, dice, el deseo del justo es solamente el bien. En esto usted puede mirar, cuando uno conversa con un cristiano, con uno que está bien, el espíritu de él le da testimonio a su espíritu de que esa persona está bien y que desea el bien. Pero cuando hay alguien que quiere el mal para usted, entonces yo me doy cuenta que ese está todavía en la lista de los impíos. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y vamos a ver en el capítulo 21, versículo 21, proverbio mismo. Capítulo 21, verso 21. 21. Estamos en el 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. ¿Qué les parece? ¿Cómo debemos caminar? A veces pensamos que ser cristiano es estar en un grupo, es congregarnos, eso está bien, es leer la Biblia, es tener una Biblia y es hacer ciertas cosas. Pero déjeme decirle que hay cosas que nosotros, dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará. ¿Qué es lo que quiere que sigamos según el proverbio? La justicia, y es la justicia de Dios. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. No dice el que se congrega en una iglesia grande, no dice el que está predicando, no dice el que está pastoreando, sino el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. O sea, estos beneficios tendrá el que sigue la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Y quiero compartirles un testimonio. Me prometen que no le van a decir a nadie. Hoy día terminé de hacer algunas cosas hasta ayer. De lunes viajé a Pedernales, estuvimos allá, fue de bendición. Llevamos la palabra. Una familia recibió a Cristo. Bueno, porque siempre tengo ese detalle yo. Busqué un carpintero para que me haga unas ventanas y ha tenido un proceso como de 2 meses, pero no trabajando conmigo, sino que yo le decía tome las medidas y hágamela después, y lo veía de vez en cuando. Terminó las ventanas, pero yo todavía no le había hablado de Cristo. Y era de terminar la semana pasada, no pude ir, pero para esta semana me las terminó y pude ir. Nos fuimos el día lunes con mi esposa y el día martes en la noche le visitamos y ellos recibieron a Cristo. Bueno, estuvimos haciendo algunas cosas esta semana, pero hoy día le dije a mi mujer, hoy día me quedo para preparar el mensaje porque me toca a las 5 de la tarde y no he tenido tiempo, porque como de paso le digo, todos los días mandamos un devocional porque usted debe estar, pero ahí veo que ya a la gente no le interesa, como algunos que no vienen a la iglesia. Pero si usted no se alimenta de la palabra que todos los días estamos dando, porque ese es alimento para su espíritu, eso también es parte de la justicia. Pero nosotros a veces lo dejamos aparte. Y estábamos hoy día a las 9 de la mañana y vamos a sentarnos a desayunar, cuando tenemos una llamada de Pedernales, de la persona que conlinda con nosotros, ahí divide, hasta el mismo solar nos han vendido la mitad a mí y la mitad a ellos. Y desde que nosotros llegamos allá, ellos han sido buenas personas. Cuando el proverbio dice mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Cuántos han leído eso? Porque si usted le coge un cólico a la madrugada y usted al vecino le puede decir ayúdame, maneja el carro y llévame, si es que lo tiene, o haz algo por mí. Pero si el hermano está en Quito, en Portoviejo, en Quevedo, ¿lo podrá ayudar? No. Por eso Dios dice mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y nos llama la noticia es esta: Pastora Martita, tengo a mi madre enferma en Santo Domingo y mis hermanos no quieren mirarla, y yo es la única que quiero, pero estoy sola aquí en mi casa. Yo quiero que me haga un flete y me la venga a dejar.
¿Y ustedes creen que yo hago flete? A nadie. Y mi mujer me dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Digo, primero desayunemos y después le decimos. Y yo dije, el carro más grande, que es el mayorcito, yo dije, lo tengo en el taller. Ya lo había llevado al taller. Y yo dije, en el otro no me... Y dice, mi mamá no se puede sentar, hay que traerla acostada. Ya se necesitaba una ambulancia casi. Y para mí era fácil decirle, no puedo porque hoy día tengo cosas que hacer, tengo un compromiso. Pero queda esta palabra: el que sigue la justicia y la misericordia hallará él bien. Y yo quiero, dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y ¿qué más? Y la honra, hallará el bien. Y esto es lo que nosotros no sabemos hacerlo a veces. Y no sabemos por qué a tales personas le va bien. Y realmente que solo son nuestros vecinos. Mi mamá está con diarrea. Mi mamá no se puede parar, hay que traerla acostada. Si usted me puede ayudar, vecina. Mi esposa se puso como desesperada, ya estaba que no sabía si me servía el desayuno o qué, pero yo le digo, tranquilo. Y me viene la palabra del samaritano. ¿Quién sabe qué hizo el samaritano? Encontró a uno que estaba golpeado en la calle, pero por ahí pasó el curita, por ahí pasó el pastor, por ahí pasó el predicador, por ahí pasaron todos. Pero un samaritano que iba de camino dice que le curó las heridas, se lo tiró al hombro, lo llevó al hospital y le dijo, cúrelo, que cuando yo regrese pago todo. Esa es la justicia de Dios. No es la justicia que dicen, yo soy justo, yo hice buenas obras. No. Me vine, tomé una colchoneta y bajé. Y yo nunca le había doblado los asientos al carro. Y yo digo, voy a ver si se doblaron los asientos. Y yo creo que, pero no el suyo, hermano Javier. En ese entraba más. Este es nuevo. Yo decía, nunca le había, doblé los asientos, traje la colchoneta. Yo dije, subí, le digo, llámale y dile que la vamos a dejar. ¿Y cuánto le cobramos? Porque me está preguntando. Dile que el flete allá nos arreglamos. Con tal de que me den unos 20 para la gasolina. Yo no vivo de flete. Pero la desesperación de esa mujer era, mi madre está allá y yo estoy sola. Y nosotros sabemos que vive sola y el marido se va a la finca y el marido pues impío no, y ella sí está caminando a la iglesia. ¿Cómo le demostramos que son cristianos? ¿Con una buena prédica, con un buen mensaje? Es en la necesidad. Y nos fuimos de aquí, a las 10:30 salimos de aquí ya, de la Oranchine, porque tuvimos que ir a ver a Cristo Vive. Y de ahí nos fuimos. Y nosotros 2:30 de la tarde ya estuvimos de regreso. Dios nos llevó, Dios nos trajo. ¿Por qué? Esto es lo que la justicia, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la misericordia. Pero no es de que yo me crea que soy algo y que porque soy algo ocupo ese algo. Por eso dice Pablo, sé vivir cualquiera sea mi circunstancia, sé tener como sepa hacer hambre. Y esto tenemos que aprender el pueblo de Dios, porque pensamos que la justicia de Dios es cuando yo hago algo, le presté algo, le regalé algo a mi comadre, a alguien, le dice, no, a veces es en la necesidad. Esa es la justicia de Dios. Que pienso predicar algunos temas más, porque esto yo les aseguro que algunos lo entienden, pero algunos no saben ni a dónde están parados y dicen, ¿para qué va a ser eso de justicia? Es tremendo cuando Dios te dice a ti, ama. ¿A quién te dice? Al enemigo, ¿no es cierto? No te dice que ames al amigo, al hermano, al papá o a la mamá. La justicia de Dios es diferente. Ama al enemigo. Yo casi me regreso a los 3 meses cuando me predicaron. Yo recién llegué a la iglesia. Yo dije, hasta aquí llegué porque tenía un montón de enemigos. Ama a los enemigos. Yo dije, no puedo ni hablarles, peor amarlos. Pero con el corazón humano no se puede, pero con el corazón de Dios sí se puede. Sí se puede. Y esto es lindo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Otra pregunta. ¿Y sabe por qué no hemos dicho nada? Por el temor de mi esposa. Y ojalá que no se asuste mucho. Tenía diarrea y iba con tos. Patricia Neira. ¿Cómo la ve ahí? Pero la Biblia dice que a mí no llegará. Y si me llega, paso directo a la vida eterna. Porque no estaba haciendo una fiesta, estaba haciendo lo que Dios manda que hagamos. Y la fuimos a dejar al hospital. Y la llevamos, fue tranquila. Todavía irá con alguien, no, nos las embarcaron, nos ayudaron a embarcarla sola y chao.
y chao Rosa. Hasta ahora no sé si mi esposa ha llamado. No sabemos. Pero era el momento de la necesidad y hoy día como que dije, mis pensamientos hoy día no me muevo para nada. Voy a buscar la palabra, tengo el carro arreglando, tengo que irlo a ver, hacer las compras hoy día para los 2 días. Esos eran los planes de Olivar Vélez. Pero el plan de Dios era otro. Y después de haberlo hecho, qué satisfacción del deber cumplido, de aprender a practicar la justicia de Dios. Es ahí en la necesidad. Ahí es cuando Dios nos comienza a mirar y nos comienza a decir, este ya está aprendiendo. Estoy aprendiéndola, porque todos Dios nos llama a aprender. Es que nosotros predicamos con vida, porque si no predicamos con vida, no tiene esto mucho poder. Podemos ver excelentes predicadores, que yo no lo soy, pero he aprendido a vivir la justicia de Dios. ¿Y por qué estoy predicando? Porque usted también debe aprenderla. Porque si aquí hay un padre, aquí hay una visión, aquí hay pastores que lo hacemos, usted también tiene que aprenderlo a hacer. A veces es doloroso, porque a mí como pastores llegan quejas, gente que no vino más a la iglesia que estuvo viniendo. El caso de un abogado una vez. Dice, es que yo me senté adelante y vino alguien y me dijo que me siente atrás y no quiero saber más de la iglesia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hay veces hacemos gestos en la iglesia que Dios no nos ha mandado. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Y esto a mí me han llegado siempre estas cosas y yo he tenido que a veces callar, a veces discutir. Cuando ha sido mi esposa la que ha hecho esto, le digo, usted hizo esto no lo vuelva a hacer. Y vamos a ver en Lucas 18 desde el 1. Vamos a ver lo que nos recomienda Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es siempre? Hermanos, ¿por qué la iglesia tiene temor? ¿Por qué la iglesia no congrega? ¿Por qué la iglesia no busca a Dios? Porque no oran siempre. Solo el que ora siempre puede permanecer. Y dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros desmayamos en la oración, déjeme decirle que muchas cosas podemos hacer erróneas. Todos los seres humanos somos frágiles y nos deslizamos Y si Jesús es el que les dijo, también les refirió Jesús. Vea que fue Jesús, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ningún predicador. Fue Jesús el que dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted oraba 10 minutos y ahora está orando 8 minutos, ya usted va en descenso. Si usted oraba 10 minutos y ahora está orando 20, usted va subiendo. Si usted oraba 20 minutos y ahora ya va 30, va ascendiendo. Pero lo peor es que a veces decimos lo mismo que te dije ayer, te digo, y no aumenta nuestra oración. Jesús dijo que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto también es la justicia de Dios. Y si no oramos, no estamos cumpliendo con la justicia de Dios. Y dice el verso 2, vamos a ver el verso 2. Diciendo, Jesús le cuenta esta historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. De esos hay bastante o habemos bastante. Que no respetamos a Dios ni a hombre, que la ley la hacemos, yo la hago, yo aquí me mando, a mí nadie me dice nada, yo ya tengo la edad, yo ya he cumplido ciertos ciclos, yo ya he hecho tantas cosas, he salido. Y este juez hacía siempre, porque él no le temía a Dios ni a los hombres. Quiere decir que él estaba puesto como juez y no le daba cuenta a nadie. Porque este asunto de no darle cuenta a nadie nos quiere decir que vivimos alejados de Dios, porque no nos sometemos, no tenemos una cobertura, no tenemos un manto. Y este juez estaba así. Y hoy día lo hay. Y muchas leyes en estos tiempos se quieren poner en este puesto. Verso 3. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda venía ante un juez injusto, porque las leyes de la tierra también son puestas por Dios. Y esta viuda venía donde este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, atiende mi caso. No sabemos, la Biblia no narra cuál era el caso que tenía la viuda, pero tenía un caso que el juez se lo debería resolver. Y este juez
Usted sabe que los jueces, cuando ven al que tiene plata, llega en buen carro, tiene hacienda, tiene empresa, tiene esto, lo atienden y le hacen ganar el juicio. Pero al ver una viuda necesitada, eso lo dejan a un lado. Ese juicio demora 2-3 años para ver si cuando está la carpeta empolvada y se la encontraron por ahí cuando iban a votar todo, es que van a verle el juicio. Y dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Porque yo quiero decirle que usted y yo tenemos un adversario. ¿Cuántos saben que tenían un adversario? ¿Cuántos saben que tienen un enemigo? Yo sí. El enemigo de Dios es el diablo. El diablo es su enemigo y es mi enemigo. Y hazme justicia de mi adversario. Ahí no sabemos, lo podemos interpretar como que era un juicio que tenía con otra persona, o que puede ser también espiritualmente, que puede ser con el diablo, porque es nuestro adversario. Hazme justicia. Sabemos nosotros que tenemos un enemigo tan poderoso, y que si Jesucristo no es el que nos hace justicia ante ese adversario, yo quiero decirle que muy pocas veces podemos contar la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Hazme justicia. Y el verso 4, y él no quiso por algún tiempo. Este juez no le interesaba por esa viuda pobre, de a dónde va a pagarme. O hay otros casos más importantes, más jugosos que atender que este caso de la viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí, yo no creo que fue dentro de sí, fue las oraciones de la viuda que llegaron al cielo para cambiarle el corazón a ese juez injusto. Yo lo veo desde ese punto. Pero después de un poco tiempo dijo dentro de sí el juez injusto, aunque ni temo a Dios. Él sabía cómo se declaran ateos, ¿no? Ni temo a Dios, dijo, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. O en otras palabras, yo soy la autoridad máxima, hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, y no tengo que darle cuenta a nadie. Aunque no temo a Dios ni a ningún hombre. Verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El hombre no tenía mucha paciencia, pero la viuda iba de continuo. Y él dijo, no sea que esta me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Ahora, la injusticia era de este hombre. ¿Cuántos casos injustos habrían pasado por su juzgado? Pero esta viuda, yo creo definitivamente que solamente el hecho de ser viuda, ¿cuántos lo saben? ¿Qué protección tiene la viuda? ¿Qué dice la Biblia de la viuda? Y defensor de... ¿Y quién era que estaba defendiendo a esta viuda? Dios. No dice que era cristiana o que no era cristiana, pero la Biblia sí dice que Dios es padre de huérfano y defensor de viuda. Y esta viuda iba a buscar al juzgado para que le hagan justicia, y este hombre no le hacía. Pero de pronto el hombre cambia de actitud y dijo, aunque no temo a Dios ni a los hombres, pero porque esta me molesta siempre, les voy a hacer justicia. ¿Cómo era? Pero esta mujer, ¿ustedes creen? Yo creo que esta mujer, aparte de decirle al juez, también le pedía a Dios. Y Dios hizo que este juez cambie de actitud. ¿Qué te quiero decir en esta hora yo? Que si tú comienzas a orar, lo que está duro, esa muralla, eso que ves tú que no cambia, si tú comienzas como la viuda orando todo el tiempo a Dios, eso va a caer, eso va a cambiar. Y dice aquí, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Dios está viendo aún las actitudes de los malos, porque este juez era malo y era injusto. Mirá lo que dijo. Solo porque esta mujer viene de cuando en cuando, yo le voy a hacer justicia. No sea que se me termine la paciencia y vaya a cometer algo absurdo. Y el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Ustedes creen que hace justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a quién? A sus escogidos. Por eso el tema le puse ahora, ¿cómo le puse? La justicia de los escogidos. Si usted es un escogido de Dios, Dios hace justicia en su momento a favor suyo. ¿Pero cuándo? Cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está orando. Si la iglesia no ora, si la iglesia no está en comunión, no está en conversación con Dios, ¿cómo Dios le hace justicia? Y dice, ¿acaso, dice Jesús mismo, acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos. Dios quiere hacernos justicia, pero ya cuando Dios está para hacernos la justicia, abandonamos el caso. Pero la viuda no lo abandonaba. Todos los días iba donde el juez injusto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que orar, que tenemos que buscar, que tenemos que insistir, que tenemos que pedir cambios, a veces en la sociedad, en el pueblo, en el país que nosotros vivimos, cambios en nuestra familia, pero nosotros tenemos que aprender a orar. Y dice, ¿o acaso no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Por qué el pueblo de Dios no recibe? Y coge y se va, da media vuelta y dice, chao Dios. Y yo he oído unas frases que dicen por ahí, algunas que han llegado aquí de gente que se ha ido a la iglesia, Pastor Esteban. ¿Y sabe cómo dicen? Yo no veo nada. Y esa viuda, si abandonaba el caso, tampoco veía nada. Si esa viuda no clamaba, vea lo que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si usted es un escogido, pero se queda tranquilo y no hace nada, a los escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Qué Dios nos está hablando en este tiempo? Que hay que clamar de día y de noche, porque si no, usted es el candidato próximo a dar la media vuelta y que ya usted no se lo vea más por aquí. ¿Sabe por qué? Porque no clamamos de día y de noche. ¿Ustedes creen que Jesús escribió esto de ganas? Es porque Dios quiere que la iglesia aprenda a orar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cuándo debemos clamar? Nosotros hacemos discipulado, invitamos a la oración, se hacen reuniones de oración. La gente, nadie viene. Pero lo único que sí yo tengo constancia y seguridad, y les puedo pasar la foto de que los que vienen a la oración, de los que vienen a entrenarse, a clamar a Dios, persisten. Eso es seguro. Que hay una que es la hermana Marlene, que no se pierde las oraciones, y algunas por ahí que van. Ellas siempre están, y la gente se va, y la gente se va, pero los que claman de día y de noche, ellos permanecen firmes. Entonces esto es algo que tiene que aprenderlo. No, y ¿sabe lo que dicen los más jóvenes? Esto es para allá por la hermana Marlene, porque ya han pasado algunos años, ya es abuela, claro, tiene razón, la pastora también, el pastor que ore, pero yo soy joven. Tú eres el que está en más peligro que los adultos. Nosotros los jóvenes es los que tenemos la mayor fuerza y debemos buscar y debemos aprender a orar como lo hacía Daniel. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y merienda. Usted de comer sí, come 4 o 5 veces, pero de orar, dice, una vez ya oré 5 minutos, ya basta con eso. Dios no te va a hacer justicia. Vean lo que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios quiere hacerle justicia hoy día a usted, pero como no aprende a clamar, no busca a Dios, ¿cómo le hace justicia a Dios? Y Dios sí es juez justo. Y Dios dice, a este que no ora, ¿cómo le hago justicia? Yo lo quiero bendecir, yo le quiero dar su necesidad, pero él no clama, él no ora. Y Dios no puede darle algo a usted, porque Dios sería injusto si usted no clama de día y de noche. Si no oramos de día y de noche, Dios no puede darnos lo que Dios ya tiene para dártelo, pero Dios está esperando de que tú clames. ¿Acaso, dice Jesús, Dios no hará justicia a los que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Sabe por qué? Mi hijo Ronald sabía predicar y esta yo no lo entendía cuando él predicaba. El tiempo lo pones tú. ¿Sí o no, Esteban? Usted oró y rapidito se casó. Están viendo ejemplos, ¿ve? No sé qué hizo, pero yo le aseguro que por otras cosas no oraba el pastor Esteban, pero por la compañera sí oraba. Y ahí está diciendo Esteban, dice, esos secretos me los reveló el tío, no sabía. Cuando uno ora, Dios no tardará en responderle. Dios nunca tarda. Dios sabe su necesidad, dice, pero antes que me pidas, dice Dios. Dios sabe su necesidad, pero Dios nunca se la va a dar si usted no clama. Dios quiere que usted le pida como el niño que le pide al padre, papá, quiero teta, quiero helado, quiero $1, pero algo pide el hijo.
Y todos somos hijos, seamos jóvenes, adolescentes, niños, tenemos que orar a Dios. Mi esposa tiene mucha fe, ella dice, y que oren los niños porque Dios escucha más a los niños porque ellos no tienen pecado todavía, ellos son como los ángeles, ¿sabía usted? Un niño de 4, 5, 7 años que ore, Dios lo escucha. Nosotros, si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo y perdonados, no nos escuchan. Por tantas cosas que hemos pensado, que hemos visto y que hemos hablado y que hemos juzgado, por eso no nos escucha hasta que seamos justificados. Pero si usted ya está justificado por la sangre de Cristo, el Padre está esperando que usted comience a orar, que comience a clamar de día y de noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderle. Y esto era que mi hijo decía, de ti depende. De ti depende que Dios te responda. Comienza a buscar a Dios. De ti depende de que Dios te haga el milagro. De ti depende que Dios te sostenga en el trabajo. De ti depende que Dios te sostenga en lo que le has pedido y que Dios te lo cumpla. De ti depende. Cuando él me decía, de usted depende, yo no entendía. Y de otra que decía, el tiempo lo pone usted. Esta viuda se aferró a ir todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla su pedido. Usted y yo podemos hacer. Hoy día nosotros tenemos una meta aquí, al menos los pastores de la iglesia, de comenzar a trabajar por un avivamiento, por de salvación de almas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar de día y de noche. De día y de noche. Tenemos que llegar a tener dolores de parto, como decía Pablo. Y esto sí es duro, tener dolores de parto sin estar embarazados biológicamente, sino que en el espíritu tenemos que clamar. Tenemos que clamar. Tenemos que nosotros clamar de día. Los escogidos. ¿Quiénes van a clamar? ¿Serán los impíos que van a clamar? Los escogidos. Los pastores tenemos que clamar por los discípulos, y los discípulos tenemos que clamar por nuestros familiares, por el vecino, por el fulano, pero todos tenemos que entrar en clamor. Todos tenemos que entrar en clamor. Si no, Dios no responderá. Dios responde cuando le claman de día y de noche. Ahora vamos a ver lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué la viuda? Vamos a ver en el libro de Salmos 68, 5. ¿Qué es Dios? ¿Cómo se identifica Él? Dios es padre de huérfanos. No se meta a hacerle daño a un huérfano. No le robe. No le haga daño. Usted se lo hace, pero a la vuelta de la esquina pasa el tiempo y cuando usted está más viejito, Dios se las cobra. Dios es padre de huérfano y defensor de... ¿Defiende o no defiende viuda? Entonces esta viuda que iba ante el juez injusto, ¿le hizo justicia a Dios o no le hizo? ¿Le mudó o no le cambió el corazón? Dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. Cuando esta viuda iba y clamaba todos los días, no dice la Biblia que era cristiana, pero para mí que sí sabía orar. Y ella decía, este juez es malo, pero conmigo va a tener que doblegarse porque yo voy a mi Padre. Cuando usted va al Padre, las cosas cambian. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Este es el Dios que le servimos, este es el Dios que usted tiene, el que yo tengo. Pero Dios nos está retando en estos días a que usted y yo debemos aumentar el tiempo de oración, de comunión con Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Ha venido hablando Dios a mi vida en estas semanas. Me mantengo en comunión con Él y sé lo que Dios está haciendo y estoy entendiendo cosas que no entendía, que el apóstol Soho predica todo el tiempo de las multitudes y bueno, yo escucho y me quedo callado porque mientras yo no tengo revelación no puedo replicarlo y repetirlo como el loro, porque el loro repite, diga María y dice María, diga Pedro y dice Pedro. Yo tengo que entenderlo en mi espíritu y déjeme decirle, ¿qué hago? Igual que la viuda, Señor, revélame, yo no entiendo. Él dice que viene la cosecha de multitudes y que viene esto pero Señor, yo no lo entiendo. Le digo la verdad, pero le oro. Y cuando uno le ora como la viuda, Dios responde y Dios le hace saber, así va a venir esto. Esto es una realidad, esto va a venir. Y yo quiero pasárselo a usted hoy día, porque en el anhelo de nuestro corazón siempre hay de ganar, hay veces a los familiares o a los amigos, pero como no oramos como la viuda, todo está en medio camino. El tiempo lo ponemos nosotros. Hay unos que ya se convierten ya cuando se van a morir.
Y el plan de Dios es que el tiempo lo ponemos nosotros. Si nosotros ponemos a orar por familiares o por quienes queremos que se conviertan, así sean como el juez injusto, van a doblegarse ahora y no mañana. Verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esto hace Dios, esto es la justicia de Dios. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando nosotros no hacemos caso a la palabra ni a la predicación, dice que viviremos ¿en qué? En tierra seca. Pero Dios dice que hace habitar en familia a los desamparados. Dice usted, muéstreme uno, lo está mirando. Yo era un desamparado. Tenía familia y mi padre no quería que yo vaya por su casa. Estaba desamparado, tenía padre, tenía madre, pero mis actitudes, mi comportamiento, mi estilo de vida hacía que mi padre ni siquiera me quiera ver. Y mi padre desde arriba del cielo le decía, te apoyo, no lo dejes entrar. Entonces dice, pero Dios hace habitar en familia a los desamparados. Mi familia ya estaba semidestruida. Mis 2 hijos ya estaban viviendo en Quito, los mayores. Los menores no podían porque estaban tan pequeños salir huyendo con mi esposa, pero yo ya estaba a punto de que realmente perderlo todo. Pero hoy día, por la gracia de Dios, cuando Dios tuvo misericordia de mí, Dios me ha hecho habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Hoy día solamente me paso con mi esposa diciéndole yo, pero Dios sí ha sido bueno. Dios nos ha dado esto, Dios nos ha dado el otro, Dios nos sigue dando. Cómo no adorarle, cómo no buscarle, cómo estar en comunión, cómo no seguir orando, cómo seguir proclamando la victoria de Cristo, cómo no seguir esperando por más. Y hoy día vamos por más. Y el diablo nos estaba haciendo creer que ya estábamos pasados de moda, pasados de años. Pero yo quiero decirle al diablo que hoy día, le repito a Satanás, estamos como Caleb. Dice Caleb, cuando ya tenía 83, dijo, estoy como de 40 y puedo conquistar. Yo también puedo conquistar. Si nosotros podemos conquistar, usted también puede. Solamente tiene que ponerse a cuenta con Dios. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La Biblia es clarita. La Biblia dice, nosotros nos saca, nos exalta, pero a los rebeldes los lleva a vivir en tierra seca. Y terminamos con Salmo 106, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El verso 9. Reprendió al mar rojo y secó. Ese le dije. Sí. Reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Dios es el que da destino a las personas que no caminan con Él. Por eso usted y yo en estos tiempos Dios nos está hablando de vivir en la justicia de Dios. Yo creo que este testimonio que le conté de lo de hoy día, fresquito, de lo que nosotros tuvimos que hacer, no es fácil pegarse una vuelta de aquí a Pedernales. Usted se la pega por su hijo, usted se la pega por su hija, por su nieto, por qué, pero por alguien. Y esto es lo que tiene que aprender la iglesia. Esta es la justicia. Y recuerdo esto, mi esposa ya lo ha contado, pero vale la pena. Cuando mi esposa quería comenzar a servirle a Dios, ella un día orando le dijo, Señor, quiero servirte, no importa la forma, pero yo quiero servirte. Mi esposa en ese tiempo, Luz María se va a acordar de algo, porque mi esposa en ese tiempo estaba estudiando en Quito. Y le vinieron a sí mismo y le entregaron a mi esposa y a mi hijo Ronald un señor que estaba cortado el brazo. Y lo llevaron allá donde vivía mi suegra en Quito, por el sur. Y me cuenta mi esposa, yo no vi, ella me cuenta que el hombre tenía hasta gusano en el brazo. El hombre era como estar cerca de un basurero. Y tenía cáncer en el brazo. Y ella le dijo, quiero servirte. Y mi mujer lo llevó, lo curaba. Con Ronald hacían ese trabajo. ¿Sabe por qué? A veces Dios nos quiere porque de esa manera nos capacita para estar en el ministerio. A veces nosotros le decimos, Señor, yo te quiero servir. Pero si esto sí, si de aquí si es martes sí, pero si es jueves no, si es viernes sí, pero si es sábado no. Yo quiero decirles algo hoy día. Dios me ha puesto y me ha dicho claramente que yo debo hablar porque esto está faltando en la iglesia. Esto está faltando en la iglesia. De decirle a Dios, quiero servirte, me abro a ti,
como tú digas, no como yo diga. Yo dije hoy día, este día es para mí, era de descanso. Había hecho toda la semana, de lunes a miércoles, pedernales, pasé a la finca, regresé ayer jueves, estuve ocupado en muchas cosas, actividades, y hoy día dije, hoy día es de descanso. Hoy día fue cuando me tocó irme a Pedernales y no estaba. No me fui a ganar un flete, me fui a hacer un favor. Me fui a cumplir con lo que la Biblia dice. Dios quiere hacer muchas cosas en su vida, pero a veces tenemos que disponer nuestro corazón. Decirle a Dios, quiero servirte a tu manera, no a la mía. Y comencemos, yo quiero dejarles un deber. Comencemos a orar todos para conocer la justicia de Dios. Comencemos a orar y a leer, a instruirnos qué es la justicia de Dios. Porque yo quiero decirle que la justicia humana no tiene pero ni el 0,01% de acercamiento a lo de Dios. Nosotros justificamos nuestras obras que no tienen ninguna cosa en Dios. Solamente cuando somos justificados por Dios, Dios recibe lo que nosotros hacemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.